luego de escucharlos, ¿no? La idea es que podamos reflexionar. Estas no son preguntas que vamos a contestar ni mucho menos, pero están ahí como para disparar el diálogo, ¿no? Ellos han venido para también escucharlos, escucharnos, intercambiar con ustedes qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué se puede hacer y de qué modo. Nosotros enfatizamos mucho esto del modo porque buena voluntad y ganas de hacer cosas, muchas las personas las tenemos, y eso no significa de que todo lo que hagamos esté bien, esté en la línea correcta, sea útil, finalmente ayude o sea contraproducente. Alejandro dijo algo que en relación a los mismos pueblos indígenas y sus docentes, ¿no? Dijo, a veces los profesores no los conocen, no saben cómo son, lo que piensan, y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, a veces somos un poco osados, ¿no? Nos vamos a querer hacer cosas sin conocer absolutamente nada de ellos, ¿no? Pensando que la forma en que vemos el mundo nosotros es la misma, ¿no? O que la nuestra es mejor o lo que fuera, y justamente eso es lo que queremos ir deconstruyendo aquí, ¿no? Es una de las cosas en las que nosotros como grupo estamos comprometidos. Entonces, no sé, tenemos todavía un buen rato para poder intercambiar, no sé si hay preguntas, alguien quiere reaccionar a lo que han escuchado, ya sea lo que dijo Benigno, Susi, Alejandro, o hacer una pregunta. ¿Quién quiere arrancar? Nadie se atreve. O un comentario, de repente no quieren preguntar nada, pero quieren comentar algo. A ver. No sé si leí correctamente, pero ahí decía que había en el último PPT una alta tasa de suicidios. ¿Los suicidios tienen algún...? Sí, parece que se me fue. Sí, es un problema, miren, ve. Si revisamos la historia del pueblo abajo, no vemos el caso de suicidio, pero después del contacto que tuvimos, aparece. Y eso también hay cosas que nos pueden llevar a averiguar más. Pero lo que vemos ahora es que los padres, por diversas razones, por ejercer su autoridad, llaman la atención a sus hijos o a sus hijas. Y ahí como respuesta es que el hijo dice, yo ya no quiero que me sigan diciendo esas cosas, ya me cansé. Mejor les dejo tranquilo para que ellos vivan, y optan por suicidarse. A veces, cuando son adolescentes, son jóvenes, también se enamoran de otras personas y esta relación no es permitida, no es aceptada por la familia, y el hijo es requintado. Le llaman la atención, le dicen que esta ya no puede continuar, no está bien, y aunque tú me pidas varias veces, no te voy a aceptar. Quedas advertido, así es que ya no piense más. Entonces, como una forma de protesta, no lo sé qué será, los hijos siempre están amenazando. Ya, si yo soy el problema, entonces mejor me voy de este mundo. O si no me dejan casarme con tal persona, hasta acá nomás. Yo ya no quiero vivir más. Le llama la atención por una actividad, por un trabajo que no ha cumplido fuertemente. No quiero que me llamen la atención, no quiero que me digan esto. Yo además no puedo hacer este trabajo, así es que mejor me suicido. Mira, entonces hay ese tipo de situaciones como que los padres al final dicen, entonces, ¿cómo podemos ejercer nuestra autoridad? ¿De qué manera podemos conversar con ellos? De repente la manera como lo están haciendo no es la correcta, no es la adecuada. O en todo caso, los estudiantes han buscado como una forma de salida para lograr sus propósitos personales y a veces amenazan, dicen, no, me voy a morir. Entonces la madre preocupada dice, no, mejor para que no ocurra eso, mejor hay que aceptarle. ¿Sí? Hay que aceptarle. Y si quieren contraer matrimonio, también cuando la familia niega, los otros vecinos dicen, mira, ve, no, estás haciendo mal, vas a perder a tu hija, vas a perder a tu hijo. ¿Qué tal si ella se mata? ¿Qué hija vas a tener? Cuando tú estés llorando, ese rato voy a venir y te voy a decir en tu cara que tú no has sido buena con tu hija. Allí te voy a decir. Entonces, mira, hay situaciones que se han presentado y creo que aquí hay un trabajo muy serio que deben hacer ustedes los psicólogos. ¿Quieres decir algo? Sí. No. En cuanto al suicidio, es similar en el pueblo Asháninka. Quizás no
de enfermedad, sino el suicidio provoca por las secuelas que ha dejado el conflicto social. Muchos padres que ya no cuentan hijos, esposa en su lado, por la matanza que hubo en el enfrentamiento a aquellos tiempos. Los señores que ya están solos, viudos, dice, ya no tengo la felicidad, tranquilo, no lo tengo mis hijos cerca, mi esposa no sé dónde fue descuartizado, prefiero irme más allá del mundo, suicidarme, porque ya no lo tengo esa felicidad, no lo tengo la alegría de mis hijos. Y es ahí también, decían antes, si fuera así una atención colectiva teniendo la amabilidad o ese corazón puro el Estado, estaríamos volviendo nuevamente niños o mujeres, una tranquilidad psicológica, una emocional, una vida digna. Pero si no fuese así, estaríamos nuevamente en lo que decía mi compañero, tenemos todavía en la cabeza, porque este problema que supo nadie nos puede quizás sacarlo de esta mente, salvo cuando hay un trabajo minucioso de parte de profesionales como psicólogos o otras personas que trabajan sobre esto, ¿no? Y un caso, un ejemplo, si un Ashánica escucha un problema similar que pasó aquellos tiempos, motiva nuevamente tener esa reacción, mucho más si yo estoy viudo, que vio mi esposo, mi hijo, que le están descuartizando, cuando escucho problemas similares, es ahí puedo vengarme nuevamente, mi coraje lo que tengo. Pero eso, quisiéramos esto que no se repita nuevamente. Si hablamos, motivar nuevamente, tener una vida digna, es un trabajo, estamos hablando a largo tiempo, a largo plazo. Si pasó desde la investigación que se ha hecho, Comisión de la Verdad, hasta ahora, ¿qué se ha hecho con los damnificados? No estamos haciendo nada. Sobre el punto, también en las relaciones de pareja, cuando experimentan un mal momento, una de ellas falla, es traicionado por su pareja, algunos prefieren quitarse la vida. Esa es otra situación que también quería manifestar. Sí, bueno, yo quería ante todo agradecerles que estén acá, que puedan compartir con nosotros, con todos los alumnos, con todas las personas que nos interesa conocer, acercarnos, relacionarnos, porque creo que el gran reto de la universidad no solamente es conocer, sino tratar de establecer una forma de colaboración, ¿no? Una forma de un acercamiento en el que podamos de alguna manera ir construyendo nuevas formas de relacionarnos, de comprendernos, de mirarnos. Durante mucho tiempo se ha trabajado mucho desde la academia con lo que ha sido pues el mundo andino, ¿no? Se ha escrito mucho, pero sabemos muy poco sobre lo que sucede en la Amazonía, los pocos trabajos que hay son reducidos, y creo que el esfuerzo que está haciendo el grupo, y ahí también felicitaciones para ustedes, Susana, y todo el equipo, de poder generar este espacio de encuentro es sumamente importante. La idea sería que cada vez más sean los alumnos en psicología interesados en hacer sus tesis, sus investigaciones y sus proyectos para poder generar un trabajo conjunto en función a esas necesidades que ustedes están trayendo y que conocen mejor que nosotros. Porque creo que lo importante acá es reconocer, como tú bien planteabas, el conocimiento que puede no ser curricular, puede no ser formal, pero que al final es un conocimiento tan valioso como el que nosotros podríamos desarrollar de manera conjunta, ¿no? Y en ese sentido creo que son más las preguntas, las dudas, las reacciones, y que eso no debería terminar acá, sino más bien ir construyendo ese camino de encuentro que de alguna manera ustedes nos proponen. Yo, lamentablemente tenemos que irnos a otra actividad, le quiero dar la palabra a Nora, pero quiero señalar que hace poco hemos estado justamente en un proyecto en Macicea, trabajando con la estrategia rural del Ministerio de la Mujer, porque uno de los temas más fuertes, como tú bien lo has señalado, es el tema de violencia, ¿no? Entonces, somos conscientes de esa problemática
y de esta situación de género que también está, ¿no es cierto?, que demanda nuestra atención y nuestro interés. Gracias, Una Margarita. cosita chiquitita, felicitarte, Susana, por esta oportunidad, agradecerles a los hermanos por estar acá. Yo creo que efectivamente escucharlos a ustedes rompe esta, además, mirada que a veces tenemos de lo que son los pueblos, ¿cierto? Nuestra diversidad, en el caso peruano, es nuestra mayor riqueza, pero también tenemos dificultades para entender, porque las formas en las que a nosotros también nos enseñan no pasa por eso que la salud, la enfermedad, la educación es totalmente diferente, porque este país tiene una diversidad cultural, una diversidad, ¿cierto?, de culturas, de grupos étnicos que nos retan como universidad. Sabemos mucho sobre el mundo andino, efectivamente, pero también muy poco todavía hemos avanzado en comprender para responder a esas necesidades. Pero sobre la Amazonía sabemos aún mucho menos. Y espacios como ustedes, vuestra visita, que ustedes nos hablen desde vuestras propias experiencias, es súper importante para nosotros, para ver cómo desde la universidad también respondemos. Ustedes nos dicen, necesitamos psicólogos, necesitamos otros profesionales, pero no necesitamos cualquier psicólogo, necesitamos psicólogos que puedan responder de manera diferente, con una mente abierta. Yo siempre digo en mis clases, nos tenemos que quitar la bata blanca, porque tenemos que ir a aprender. Todavía nos falta aprender. ¿Qué es lo que ustedes sienten? ¿Cómo viven? ¿Qué nociones de salud, qué nociones de enfermedad existen en la Amazonía? Eso tenemos que aprenderlo. Entonces nuestros profesionales tienen que ir ahí a aprender de ustedes. Y en ese encuentro iremos construyendo cuál es la mejor manera de trabajar con ustedes. Por eso yo quiero agradecerles. Yo creo que la universidad está abriendo esos espacios, porque nuestra responsabilidad es justamente formarnos para que nuestros estudiantes respondan de la mejor manera a estas diversidades. Gracias, hermanos, por estar acá. Que no sea la primera. Gracias, Susana. Sí, más bien agradecerles por animarnos en esto, ¿no? Y a ustedes, queridos compañeros. Es realidad, ¿no? Si bien, claro, me manifestó la señorita que aún no conoce la realidad amazónica, mucho menos lo que está en un kilómetros de la ciudad, y mucho menos nosotros como de la comunidad hacia afuera, que aún no conocemos mucho, ¿no? Es cierto que necesitamos investigaciones, psicólogos o otros profesionales que puede verdaderamente hacer esos trabajos minuciosos, ¿no? Nosotros como pueblo Ashaninka, gracias a la intervención, quizás que lo que hemos hecho con la señorita Susana, nos costó mucho para tener esa relación, para ir in situ en una comunidad, ¿no? Sin saber la realidad de cada pueblo, porque en cada pueblo hay muchas reacciones, porque muchas de investigaciones que se ha hecho de manera oscura, sin claridad en la comunidad. Decía la señorita, queremos hacer una investigación para tesis, es bienvenida, pero esa tesis, ¿dónde queda? Queda en la ciudad, pero eso no devuelve en las instituciones bilingües, ¿no? Nosotros hemos hecho una investigación, lo que es plantas medicinales, que también fue participa la población general. No solamente lo hemos hecho ese trabajo que queda aquí en la universidad, sino fue devuelto en las comunidades nativas, en las instituciones bilingües, para los profesores, para que puedan implementar sus enseñanzas, aprendizaje para los niños. Esa clase de trabajo sí necesitamos, esa clase de investigaciones, de tesis sí necesitamos, pero que sea alumnos o instituciones claras en la intervención, ¿no? En su intervención, porque se sabe muy bien muchas investigaciones que en las comunidades nativas, en Pueblo Ashaninka, Shipibo, que dice que ya no queremos esa investigación. ¿Qué beneficio estamos dando nosotros? O sea, damos nosotros para que un alumno se apruebe en su tesis, y qué beneficio damos nosotros. Quisiéramos este trabajo vuelva para que pueda fomentar nuestra mente, para que los niños sepan qué conclusión, qué problema ha tenido en nuestro pueblo, ¿no? Y
Y eso quiero decir que no estoy negando que no queremos esta investigación de tesis, bienvenido sea, pero que sea una clara intervención en las comunidades nativas, ¿no? Y eso quería complementar un poco, ¿no? Y hay muchos trabajos que hacer, sí hay mucho que hacer, pero hay que ser una comunidad de aprendizaje donde que mutuamente podemos aprender, ¿no? Sí, no, solamente para decir, bueno, muchas gracias por escucharnos. El tema, ustedes muy bien saben que las investigaciones no deberían quedar, ¿no?, con logros objetivos, con logros resultados, sino eso deben tener propuestas, ¿no? Tienen que haber propuestas que ayuden a solucionar los problemas. En ese sentido, o sea, más que hacer la investigación y ir a ver, entonces es que nos ayuden o que construyamos juntos la solución a esos problemas que hay, ¿no? Hay muchos problemas, pero no debemos construir o ver las alternativas en la solución de esos problemas, pero en forma conjunta, ¿no? No que vaya este grupo, o no que vaya ese tesista o el investigador creyendo que va a llevar la solución, creyendo que es el que sabe, ¿no?, queriendo ir a imponer cosas, sino que todos nos podamos ver en forma, como personas, en forma horizontal, ¿no? Entonces ya pasó la época de que nos veíamos en forma vertical. Entonces, ahora ya estamos en un nuevo proceso de construcción, estamos en una nueva forma de relacionamiento. Entonces, esa forma es lo que, así como yo te veo, tú me debes ver, ¿no? Y de esa forma podemos construir una cosa mejor, tener mejores resultados. Eso es lo único que quería decirles. Muchas gracias. Soy profesora del curso de Psicología del Desarrollo y como eso y algunos de mis alumnos acá también creo que están llevando el curso, lo han llevado el curso de Psicología del Desarrollo. Entonces me interesa mucho este tema de saber si ustedes consideran que entre una generación y otra de ustedes está cambiando la manera como ustedes ven el desarrollo o la manera como ustedes acompañan el desarrollo, por ejemplo, de los jóvenes. Si hay algunas cosas que ustedes esperan ahora que antes, que ha ido cambiando, digamos, ¿no? Pensando sobre todo, decía decía sobre la influencia y las amenazas que los jóvenes están teniendo y cuando se enfrentan a costumbres distintas en la sociedad. Entonces decía, ese rol de la comunidad en el fortalecimiento, me gustaría aprender cómo están haciendo para el fortalecimiento de su propio desarrollo, de cómo pueden enfrentar ellos esas situaciones que les resulta ser amenazantes o que los haga sentirse mal, avergonzados o que no los lleve por el buen camino, ¿no? Que lo lleve por el buen o que no lo lleve por el buen. Bueno, en realidad ese es un problema ese problema es más visible para los pueblos, para los chicos y chicas que se encuentran en las ciudades, ¿no? Ahí se nota más esa problemática. Yo creo que, no sé si de repente estoy equivocada, al menos en Yarinacocha hay dos comunidades interculturales, es Buenájema y Nueva Era, donde están insertados en la misma ciudad, así como acá en Cantagallo, ¿no? Estas son las que se enfrentan a mayor problema y creo que no se está haciendo mucho para protegernos de esas amenazas, ¿no? Entonces, creo que cada uno se está protegiendo como puede, ¿no? Cada familia, ¿no? Entonces la mamá o el papá diciendo que no te sientes o no dejes de hablar la lengua o no dejes de poner la ropa, que ya difícilmente la ponemos, ¿no? Practicando creo que en la parte de educación se está abordando un poco, pero con el habla, ¿no? Que en la enseñanza de la lengua que ya no se da, pero más allá no se está implementando acciones, ¿no? Que busquen proteger, que busquen fortalecer, ¿no? En las comunidades también está el tema de la educación, ¿no? En la educación, con la aplicación de la educación intercultural,
se está promoviendo más el uso de la lengua, el uso de las ropas típicas, yendo a las escuelas y enseñando de acuerdo a al contexto, al lugar, en vez de repente enseñar con cosas o contextos de otras ciudades, sino, o sea, contextualizando, ¿no? De esa forma. Pero, como le digo, o sea, nosotros como pueblo, lamentablemente, no estamos realizando acciones que nos permitan fortalecer. Eso estoy diciendo un caso de pueblo shipibo. Pero yo creo que la fortaleza también ha sido recogida a partir de que instituciones como la de ustedes, ONGs, han venido a hablarnos de nuestros derechos, de lo igual o de lo importante que también somos y que somos parte de la sociedad, que somos tan igual como todos ustedes. Entonces, desde ahí, nuestra afirmación como personas, como pueblos. Si yo en la secundaria me sentía mal por ser parte del pueblo indígena, ahora ya no. ¿Por qué? Porque a partir de que las capacitaciones que he recibido, de los derechos sobre que hay en la OIT, que establece la Constitución sobre la diversidad, el hecho de que haya accedido a la información ha hecho que eso fortalezca mi identidad, no sentirme menos. Entonces, esto yo lo tengo que trasladar a las demás mujeres, a los niños y las niñas, y también está en el rol de los profesores, está mucho en el rol de los profesores eso, ¿no? Y esta forma se está buscando fortalecer en las comunidades. Una pregunta, ya usado una palabra clave que era la palabra que me ha debido de venir. ¿Cuál es la fortaleza de los padres de familia dentro de la comunidad? La fortaleza. Porque hemos estado hablando un poco de las amenazas y los problemas, pero ¿qué fortalezas hay para eso? Pensando dentro de la misma comunidad también se aprende, no solamente en la escuela, ¿no? Y que los jóvenes y los niños aprenden muchas cosas de ustedes, adultos ya. ¿Cuál es esa fortaleza que ustedes resaltarían en ese proceso? Bueno, nosotros, la unidad familiar para nosotros está conformado por los papás y los abuelos, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, los abuelos son los sabios, los abuelos son los que tienen más conocimiento, ¿no? Entonces, nos enseña a pescar, nos enseña a cómo poner las trampas para cazar los animales, que ya es el otro rol que va más allá de la parte más cultural, ¿no? Porque en la escuela nos vamos un poco a aprender matemática, lenguaje, pero en la casa estamos para aprender otras cosas, ¿no? Como le decía yo, el hecho de ir a la pesca, el hecho de ir a la casa, el hecho de ir a escuchar los cuentos de los abuelos, del origen de nosotros mismos como pueblo, porque yo todavía me acuerdo, como me contaban mis abuelos, de las estrellas, de los cuentos, esa parte, ¿no? De la abuela, de cómo enseñarnos a tejer, de cómo tener buenas cosechas. Creo que en eso está también la fortaleza, ¿no? Y creo que eso es lo que nos mantiene un poco vivos como cuerpo colectivo, ¿no? A pesar de muchos problemas que tengamos, a pesar de muchos años que seguimos manteniendo como pueblo colectivo, y a muchos nos sorprende eso, cómo que han pasado tanto tiempo y ustedes siguen siendo como un cuerpo colectivo, ¿no? Sí, a ver, para de repente complementar con otro caso, sí hay cambios efectivamente de generación en generación, puesto que la nueva generación actual, diríamos, está en mayor contacto con la sociedad nacional y por esa razón. Entonces, si anteriormente nuestros padres más apoyaban a sus hijos varones, en este caso, para el estudio, para que asuma el liderazgo, hoy en día, con las informaciones que se recibe, con las capacitaciones de algunas ONGs sobre el tema de derechos de la mujer y otros puntos más, van tomando conciencia, van reflexionando. Las necesidades tampoco ya no son las mismas. En ese encuentro de sociedades y culturas aparecen nuevas demandas, nuevos desafíos para los pueblos, y por esa razón es que también la mentalidad se está cambiando. Todavía los viejitos mantienen
otras formas de pensar, pero con la información que llevan los hijos actualmente también van comprendiendo. Entonces eso es, la fortaleza, ya lo han dicho, están en nuestros padres, en los abuelos, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser una buena hija, de cómo ser una buena persona y muchos otros valores. También aprendemos de ellos sobre el manejo de la medicina tradicional, sobre la interpretación de los sueños y muchos puntos que todavía están presentes en la memoria de ellos, nos sirven para poder orientar nuestra vida. Muchas gracias. Quería complementar un poquito esto sobre la pregunta que dijiste. Yo diría que es lamentable que el mundo occidental, ¿no? nos están absorbiendo, no solamente en pueblo indígena, sino en toda parte del mundo, ¿no? Siguiendo a la cibernética y ahora los ashánicas ya con sus celulares, porque así está el sistema, ¿no? Así está el sistema, ¿no? Y a los jóvenes ahora también, eso no quiero decir que soy ashánica, yo voy a morir como siempre, como vino el mundo, pues, ¿no? Sino hay que también estar al margen de la nueva tecnología, pero eso no quiere decir al aprender manejar celular o carro, me estoy olvidando mis conocimientos culturales, más que todo el habla. El habla, porque el habla es una herramienta donde que podemos relacionarse en el lugar de los hechos, ¿no? Encuentro a mi paisano allá, estoy conversando, ¿no? Y puedo mudar mi corbata, pero no dejo de hablar mi lengua materna, porque eso es lo más fundamental que debe haber, ¿no? Y las fortalezas que hay todavía en las comunidades, que los padres todavía siguen hablando sus lengua materna, los abuelos, comparte todavía, comparte las enseñanzas culturales, pero es ahí llamado a los jóvenes que ya no quieren hablar sus lenguas maternas, pero es un desafío grande que deberíamos como autoridad, como docente también, pues, ¿no? Hacer llamado a reflexionar cuál es la importancia que tiene nuestra lengua materna en la educación, ¿no? Decíamos que el niño debemos hacerle aprender un aprendizaje equilibrado, conocer también la parte, bueno, como estamos en lo occidental, y también la parte de nuestro mismo conocimiento propio, ¿no? O sea, en ese caso no hay conocimientos más mejor que otro, ¿no? Sino todos son iguales, pero de una manera llevarlo equitativamente, pues, ¿no? Y eso es ahí que las debilidades que están teniendo los jóvenes, como en diferentes lugares, ¿no? En comunidades que hay también bajo de que ya no practican lo que debería ser, ¿no? Como aquellos tiempos, ¿no? Y eso es un compromiso grande en las organizaciones, docentes y otras personas que queremos flotarlo nuevamente esto, pues si en ese caso no lo hacemos, cada vez más perdemos nuestras costumbres, ¿no? En vez de mejorar nuevamente, vamos a investigar nuevamente el por qué estamos perdiendo nuestra costumbre, pero en vez de fortalecerlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? De repente, ¿o quieres? ¿O sí? No. No, me parece muy bien, sigue. ¿Ya? Perdón, hay otra persona. Sí, hay alguien. Ya, a ver. Sí, bueno, yo soy de Peñarol, soy psicólogo egresado de aquí, soy profesora de Mericlub. Yo quería felicitar la iniciativa, Susana, creo que es bien importante abrir un espacio de diálogo con lo que ocurre en la Amazonía y cómo podemos aportar desde nuestra profesión. Yo me enteré por la web, estoy inscrito en esta web de los egresados. Yo trabajo mucho en el Ministerio de Salud, como director de algunas direcciones, la Dirección de Promoción de la Salud, y trabajamos el tema de la Amazonía, pero desde un enfoque biomédico, y yo lo he vinculado con lo de la psicología. Me parece bien valioso, ¿no? Discutir eso. ¿Cómo nos estamos formando? Creo que nos estamos colocando ahí. ¿Qué información recibimos para poder atender las demandas que la Amazonía nos plantea? Me parece interesante que el título sea Demanda de la Amazonía en la Psicología, ¿no? Es una demanda, es una necesidad de conocer su identidad, conocer su cultura y ver en qué medida tendremos un diálogo intercultural, ¿no? Y entendernos y recuperar la identidad del país, que está basada en una
heterogeneidad, lo cual no es sencillo de salvar, ¿no? Es complejo. Entonces, yo quería simplemente reiterar la felicitación. Creo que espacios como estos son valiosos, debemos desde la psicología, desde la universidad, promoverlos y pensar en términos de que la problemática de la homosexualidad no se puede resolver desde una disciplina. Cada disciplina aporta lo suyo, la psicología tiene que aportar más, tiene que realizar, creo, investigaciones aplicadas, ¿no? Yo he hecho salud pública, y la salud pública, las investigaciones son aplicadas. Uno genera un conocimiento para resolver un problema, no para generar conocimiento en sí mismo, ¿no? Que es lo que estaban, creo, reclamando también, ¿no? Creo que fue una señorita. Necesitamos un conocimiento que no se encarpete, ¿no? Solo para obtener una tesis, sino un conocimiento que permita ayudar a resolver los problemas complejos que tenemos como sociedad, ¿no? Así que los felicito realmente de estar acá. Estamos conversando con un grupo de estudiantes en una universidad, debe amedrentar un poco, pero creo que es el espacio y creo que tenemos que alentarlo eso, ¿no? Felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. Mary, sí, la pregunta es Mary y ahí vamos hablando. Sí. Me interesa también conocer, frente a los problemas que puedan tener los miembros de la comunidad, sean jóvenes, niños o adultos, de tipo psicológico, sufrimiento, ya sea por una traición o ya sea por una frustración o por indecisión que puedan tener en cuanto a su vida. ¿Qué recursos tienen ustedes? ¿Cómo le dan ese apoyo? ¿Cómo los ayudan, digamos, ¿no? Bien, gracias por esta pregunta. Creo que esto es para saber bien cómo nosotros lo entendemos, qué apoyo damos a los chicos, ¿no? Primeramente quiero agradecerlo también al profesor por su agradecimiento, por el trabajo también que se ha hecho en salud pública. Es muy importante. Eso justamente en las últimas semanas hablamos sobre salud pública, que poco desconoce los conocimientos culturales que nosotros que venimos o seguimos practicando. En salud pública no lo entiende esto de los conocimientos, ni aún así los rituales, ni aún así los chamanismos, en mi idioma lo dice Sheripiari, que también apoya para la salud del pueblo originarios, ¿no? Y bueno, los que trabajan en salud, no, eso no tiene nada que ver aquí lo que es en salud, ¿no? Pero que aporta mucho lo que es en salvaguardar la vida de un ser humano, ¿no? En los problemas de los jóvenes sobre las frustraciones, no solamente en los pueblos indígenas, sino en todos niveles, ¿no? Me recuerdo, bueno, por noticia, hubo suicidio no sé qué año por el mar, no se cayó una chica por depresiones, ¿no? Y creo que esto no es solamente en los pueblos indígenas, ¿no? ¿Y cuál es el rol, el apoyo que damos nosotros, ¿no? Como pueblos originarios? Primeramente, el autoridad máxima o el jefe de la comunidad debe saber bien claro qué problema tiene en cada familia, ¿no? A veces hay mezquinos también que puede decir las verdades, ¿no? Sabe que este es el problema que tengo, ¿no? Y los cuales también lo que hace el jefe de la comunidad o otros autoridades comunales es que llamar la atención a la población general en una asamblea como esta, decir, tengamos problemas, tratemos de solucionar entre familias. Hay familias o ancianos que conocen mucho trayectoria sobre el problema, de qué manera nos puede apoyar esto, ¿no? Y esto es una forma de apoyo que hace en una comunidad indígena. Llamar no es un llamar de atención, sino es un llamar de reflexión. No es porque tengo un problema, porque me dejó mi esposo, me enamoró y ya inmediatamente suicidio, porque depresión es fuerte, ¿no? Y de qué manera esto apoya a los ancianos, lo puede fortalecer a los jóvenes, pues, ¿no? Y eso
quizás falta mucho esto, la intervención de parte de las autoridades, y es un compromiso, es un trabajo también que debemos fomentarlo en las comunidades, ¿no? O en las instituciones también, porque en niveles secundarios los jóvenes también que causa este problema también, pues, ¿no? A ver, primero también felicitarle por las buenas preguntas. No son tan fáciles de sistematizarlo, sintetizarlo, pero lo que considero y lo que se piensa y se viene haciendo mínimamente, por ejemplo, apostamos mucho nosotros en la educación intercultural bilingüe, en la educación básica, pero falta implementar en secundaria, y por eso también un punto importante era que en las universidades también los currículos deben ser interculturales, porque cuando una persona tiene problemas de diferente índole, en los pueblos indígenas nosotros usamos nuestras plantas. Hay diversas plantas que se utilizan para poder reorientar mejor nuestra conducta. Y esa práctica, desde que llegó a la escuela, prácticamente se estaba dejando de lado. Y la educación intercultural debe articular ese tipo de conocimientos con los demás también que vienen del occidente, para tener una formación integral en la persona. No solamente privilegiar lo uno, sino también los otros conocimientos que están ahí para poder responder a las nuevas demandas, los nuevos desafíos. En este caso, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas, siempre dicen, hay que decir, bueno, debes hacer que tu hijo tome esta planta. Está desorientado. Y esa planta para nosotros pues tiene un poder de sanación, diríamos, espiritual, psicológico, diríamos, porque al practicar, al usar esa planta, la persona ya no piensa como pensaba antes, adquiere un cierto tipo de madurez, seriedad para poder realizar algo. Entonces, inclusive algunas de las plantas como toé, tabaco, ayahuasca, te dicen lo que va a ocurrir en el tiempo. Entonces tiene que ser una persona visionaria, dicen. Si estamos acá, bueno, para algunos pueblos no es una casualidad, sino porque nosotros ya hemos visto a través de la ingesta de esas plantas lo que va a ocurrir con nosotros, lo que nos espera y la manera como tenemos que reorientar nuestra existencia. Entonces, por eso los padres siempre están hablando de que lo que hemos tenido nosotros no hay que dejar de lado, hay que practicarlo, y que la educación intercultural bilingüe debe seguir articulando ese tipo de conocimientos, incorporando en el currículo. Es para un poco complementar. Sí. No sé, quería complementar un poquito y con eso creo, no sé. No, es justamente esto sobre las plantas medicinales. No toda planta medicinal puede curar ciertos problemas, ¿no? Pero también se necesita la intervención de algún profesional de diferentes disciplinas que complementa también ciertos problemas, ¿no? Si se trata de enfermedad, bueno, yo puedo curarme con ciertas plantas medicinales, pero sí también se necesita de farmacéutico, ¿no? O sea, tanto esto, conocimiento cultural y lo occidental se lleva a la mano, pues, ¿no? Y eso es. Le voy a dar la última pregunta antes de cerrar. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por haber venido y ha sido un gusto escucharlos y aprender un poco más. Durante todo el mundo que se ha escuchado, me he dado cuenta que más o menos todas sus actividades o sus demandas y lo que hacen ustedes en grupo es como que algo colectivo, que siempre lo hacen en comunidad, y esa es su forma de presentarse al mundo, ¿no? como una identidad colectiva. Y no sé, me hizo eco quizás la idea de que hay, no sé, preguntarles si hay espacios en su comunidad para que se escuchen voces quizás individuales, o sea, no solamente el guión de la comunidad, sino que si hay espacios para que quizás escuchen alguna voz personal, quizás de los jóvenes, o quizás eso se da más en la familia, no tanto en la comunidad. Bien, ¿refieres para que haga un trabajo? No, ya sé el simple hecho de dónde se da su espacio donde una persona
como individuo, pueda expresar quizás su gusto, sus preferencias, sus ideas, que no sea así, o sea, que no sea solamente a través de toda la comunidad, exactamente. Bueno, conocemos como pueblo y como en la ciudad, cuando un hijo tiene sus preferencias de contarles problemas, quizás no el padre o quizás la madre, porque hay más vínculo familiar, ¿no? Siempre se ve así. Es igualito en la comunidad. Si yo no tengo confianza o no, me voy a contarle mis problemas a mi abuelo. ¿Por qué? Porque mi abuelo tiene trayectorias, ha vivido de los 60 años de edad, un ejemplo, conoce todo esto, me voy a consultar a mi abuelo. Y eso no quiere decir porque mi padre no lo ve, pero sí puedo consultarlo, pero eso queda en vínculo familiar específicamente a alguien que me puede dar resultado, que me puede apoyar, ¿no? A ver si te trato de responder. Somos pueblos que tenemos derechos colectivos, pero también cada persona a nivel de la familia y a nivel personal también tiene metas que lograr, y a partir de ahí, con el conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, tratamos de luchar, de esforzarnos por alcanzar una meta. Entonces, no todo es colectivo, también cada uno a nivel de la familia o a nivel personal también busca su bienestar, pero en base a una educación que hemos recibido y en relación a los demás también con mucho respeto, ¿no? Eso lo digo. Bueno, ¿qué hora es? Ya. Tenemos que ir cerrando, me voy a parar, pero quiero cerrar, además de agradeciéndoles, ya por enésima vez creo, la visita que nos han hecho, lo que nos han expresado y enseñado hoy día, también pudiendo recoger algunas cosas que creo que son interesantes de reflexionar para nosotros que somos psicólogos, ¿no? Lo primero, creo que un poco el desconocimiento, creo que ha salido, ¿no? El desconocimiento que tenemos de lo que ocurre en un territorio que nos es ajeno en realidad. Muchas veces, a veces no hemos ido ni siquiera a pasear, ¿no? De hecho, muchos de los integrantes de nuestro grupo de investigación, antes de ir a la selva a investigar, no habían ido ni de turistas, ¿no? Entonces es un territorio y una forma de vida y, ¿no?, un conjunto de personas con el que no estamos conectados, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que analizar, hay que preguntarnos por qué, y hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Eso es el primer punto. El segundo punto es que ellos tienen demandas, obviamente el tiempo no nos ha alcanzado para todas las que podrían haber planteado aquí, o para todas las que no son necesariamente psicológicas, ¿no? Son demandas políticas, son demandas de otro tipo, digamos, pero que también existen, que son importantes, ¿no? Entonces las demandas son complejas. Yo creo que es importante que tomemos también conciencia nuevamente de lo poco que nuestra disciplina ha hecho para responder, ¿no?, a estas demandas, a estas coyunturas, a estos procesos culturales, lo poco que conocemos y lo valioso de las experiencias que tanto, ¿no?, Benigno, Alejandro, experiencias y conocimientos nos han traído, digamos ahora, ¿no? Hay muchas intervenciones, han habido, yo no quiero decir que nunca se ha hecho nada, y yo creo que las intervenciones que se han hecho en la Amazonía, muchas veces lideradas o planteadas por psicólogos, son todas bien intencionadas, ¿no? Y eso creo que es valioso. No es fácil para alguien de Lima irse, ¿no? Benigno lo sabe perfectamente porque con él hemos viajado más de una vez, con Quique, con algunos de los estudiantes, y es muy dura la experiencia. Uno dice, pues, ¿cómo he terminado aquí? Es duro, ¿no? Desde que te pican los mosquitos, desde que estás 2 días por el río, no hay baño, no hay luz, no hay electricidad, llegas ahí, te enfermas, no hay posta, ¿no? Así como muchos digamos, los pueblos originarios tienen miedo de los médicos, nosotros tenemos miedo del chamán. Te van a llevar al chamán y se sabrá, de repente me da una cosa que me hace peor, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Uno tiene desconfianza porque no está familiarizado, entonces ahí no hay una posta muchas veces, entonces la experiencia es dura. Entonces es entendible, quiero decir, que no hayamos hecho mucho
¿no? Pero ya en pleno siglo XXI eso tiene que cambiar, ¿no? Muchas de las intervenciones que se han ido haciendo han sido fallidas por múltiples razones, pero la principal es porque uno va, ¿no?, con un punto de vista hegemónico, egocéntrico, ¿no?, pensando que tiene la sartén por el mango y sin tener mucha apertura, ¿no?, a conocer, a explorar, a dialogar o a hacer las cosas en conjunto, ¿no? A nosotros nos costó muchísimo y creo nunca se aceptó, me corrige si me equivoco, Quique, por ejemplo, que los programas para la beca 18 indígena, de la cual participa la Católica también, aunque en pequeña escala, felizmente, tiene pocos estudiantes indígenas. Digo felizmente no porque no sería ideal que haya más, sino porque a veces no, digamos, hacerlo masivo lo que hace es dar un pésimo servicio y contribuir a que el estudiante fracase, deserte y se regrese mucho más frustrado de lo que vino, digamos, a la comunidad donde pertenece, ¿no? Pero, por ejemplo, en los servicios de salud no se consideró la visita a un chamán, a pesar de que nosotros trabajamos con Quique mucho para que esa idea se acepte, ¿no? Porque para muchas enfermedades, entre comillas, es suficiente un chamán, no hay necesario ir al médico, el chamán le da confianza, es parte de su tradición, etcétera. Y eso debería haber estado pensado, ¿no?, facilitado el canal, etcétera. Hay chamanes amazónicos en Lima, por supuesto. Por ejemplo, eso no se entendió tampoco la necesidad de un tutor que sea del propio pueblo. A veces es difícil para un estudiante amazónico que viene a la ciudad estar en la ciudad, ¿no? Está desenraizado, desarraigado de su comunidad, viene aquí, no conoce a nadie, como bien dijo Alejandro, el dominio del español varía muchísimo, algunos lo dominan más, otros lo dominan menos, depende de cuál ha sido tu experiencia. Yo no sé, por ejemplo, Alejandro, si tú has vivido en comunidad, cuando has sido chiquito, en la primaria, la secundaria no, entonces depende, hay, ¿no?, personas que han sido educadas, por ejemplo, en una obra de una congregación religiosa y han sido educados en español, entonces su dominio es mayor, ¿no? Benigno, tú has sido educado en Ashánica, ¿no?, es su lengua materna, entonces ahí sí tienes que el español es segunda lengua, entonces varía. Y la universidad, por ejemplo, no tiene conciencia de eso y de cómo eso, la Universidad Católica y la de Lima, y en fin, y las universidades de acá, de cómo esa dificultad con el dominio de una lengua afecta efectivamente el proceso. Los profesores no hacen ninguna concesión muchas veces, lo consideran un problema del estudiante, digamos, no un asunto que tiene que abordarse pedagógicamente, psicopedagógicamente, por decir algo, ¿no? El acompañamiento a la beca 18 ha sido también deficiente por una serie de razones. Por ejemplo, se les daban opciones de contactar a un psicólogo, en fin, por teléfono, como estas centrales de ayuda. Eso es un modelo que para un pueblo originario no funciona. No porque no sepan usar el teléfono, sino porque la relación cara a cara y el vínculo de confianza, etcétera, es fundamental para que una persona se abra y cuente una problemática. Nadie va a llamar por teléfono. Entonces hay un desconocimiento, digamos, ¿no?, de lo que uno propone como psicólogo con la mejor intención, y esas son las cosas que tenemos que ir de alguna manera afinando, yo diría mejorando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el grupo de investigación estamos muy comprometidos con esto. Trabajamos varias cosas. Benigno hizo alusión a uno de los libros que hemos sacado, donde él es el principal autor. Ahora nos encontramos trabajando en un segundo libro sobre las problemáticas, los dilemas morales de los pueblos originarios. En este caso es un trabajo colectivo con ellos tres y el profesor Gamaniel Monteluisa, que es shipibo, que no ha podido venir esta vez. Y entonces tenemos, digamos, varios proyectos. Nuestros estudiantes han hecho tesis. Ya tenemos 3 o 4 tesis, ¿no?, relacionados a temas amazónicos. Y bueno, la idea de la mesa es poner eso sobre el tapete, animarlos a que se interesen, a que conozcamos más, ¿no?, y tratemos de trabajar siempre con buenas prácticas, digamos, ¿no?, con las mejores prácticas que no vulneren derechos, etcétera, etcétera. No, bueno, les agradezco mucho que hayan venido y esperamos tenerlos de nuevo. Gracias.